Aquí podemos ver un algoritmo simplificado. Necesitaríamos una temperatura inicial, una temperatura final, una longitud de la cadena de Markov y un proceso de enfriamiento, en este caso representado por alfa. Partiendo de una temperatura inicial, generamos de forma arbitraria o de forma aleatoria una solución inicial y mientras no lleguemos al criterio de parada, lo que haremos será lo siguiente. Seleccionaremos una solución candidata mediante una modificación de la solución actual. Si el coste es menor, esta nueva solución se aceptará, pero también se podrá aceptar siempre que la diferencia entre los costes se encuentre favorecida por la expresión de Boltzmann anteriormente comentada, de e elevado a menos delta partido por t. Cuando se haya terminado una cadena de Markov, la temperatura se bajará. Al final, la solución será la mejor de las soluciones que se hayan visitado hasta ese momento. Aquí se puede observar por qué una temperatura inicial alta. Sea cual sea el inicio, una temperatura inicial alta permitirá aceptar nuevas soluciones aunque la diferencia en coste sea también alta. Y por tanto ello nos va a permitir llegar a sitios del espacio de soluciones que de otra forma sería complicado. Para poder seleccionar la temperatura inicial existen diversidad de métodos. Aquí vamos a presentar el método propuesto por Medina, que es extraordinariamente sencillo. Partiendo de una temperatura arbitraria, establecemos unos movimientos, que sería la cadena de Markov, y vamos a realizar lo siguiente. Si las aceptaciones o el porcentaje de aceptaciones, en este caso, es inferior, por ejemplo, al 20%, es un número de aceptaciones demasiado bajo y simplemente lo que tendríamos que hacer es duplicar la temperatura arbitraria. Por contra, si las aceptaciones, en este caso, son demasiado altas, es decir, superan al 40%, por ejemplo, lo que haríamos sería dividir por la mitad esa temperatura arbitraria. Al final tendríamos una temperatura inicial que nos daría un porcentaje de soluciones aceptadas razonable, digamos entre el 20 y el 40%. Lo segundo que necesitamos es enfriar paulatinamente la temperatura. Para ello, y en primera aproximación, podríamos utilizar una velocidad geométrica de decrecimiento para cada cadena de Markov. Así, por ejemplo, la temperatura en la cadena de Markov I+1 sería la temperatura de la cadena en la cadena de Markov I multiplicado por un factor que puede oscilar entre 0,8 y 0,99. Existen más opciones. Por ejemplo, podríamos hacer una longitud de la cadena de Markov que fuera dependiente de la temperatura. Ello nos llevaría a un número de aceptaciones constante. En cuanto a la temperatura final, teóricamente esta debería ser 0, pero esto es inviable. Inviable porque los decrecimientos geométricos no nos harían llegar nunca a t sub f exactamente igual a 0, y por otra parte porque la probabilidad de aceptar soluciones peores es casi nula antes de llegar a esta temperatura nula. Por tanto, hay otras opciones que podemos utilizar para detener el algoritmo. En primer lugar, podríamos detener el algoritmo siempre que no existan mejoras tras un número prefijado de cadenas de Markov, o en segundo lugar, se podría detener el algoritmo al alcanzar una fracción de la temperatura inicial, por ejemplo, en este caso, una centésima de la temperatura inicial. Una vez se ha alcanzado ya la temperatura final, podríamos optar por un recalentamiento decreciente, en el sentido siguiente. Podríamos suponer que estamos bajando una montaña por un sendero y cuando ya no se puede bajar más, simplemente tendríamos que subir un poco para otear otro itinerario que nos llevara a un punto más bajo. Este sería una idea interesante desde el punto de vista de mejorar el óptimo local alcanzado. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene este algoritmo propuesto? El annealing es versátil, incluso con problemas complejos y funciones objetivo arbitrarias. En segundo lugar, hay una convergencia estadística hacia la solución óptima, independientemente de la solución inicial, eso sí, siempre que tuviéramos suficiente tiempo o suficiente número de iteraciones. Y, por último,
este algoritmo proporciona soluciones valiosas. Sin embargo, no informa de la llegada al óptimo global. Como inconvenientes, decir que es un procedimiento general, quizá esto alguien lo pueda entender como una ventaja, pero podría no ser competitivo frente a otro procedimiento específico que aprovechara la información adicional del problema. También hay que decir que es un algoritmo lento, especialmente si la función objetivo es costosa en cuanto a su evaluación, y por último, no sería recomendable aplicar este algoritmo en espacios de soluciones suaves, poco abruptos o con pocos óptimos locales.